Damos el comienzo formal a la primera jornada provincial del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto le damos la bienvenida a la doctora Mónica y al doctor Gabriel y al traductor público Juan Pau, que en esta oportunidad van a ser los oradores. Le queremos contar, bueno, a la doctora Mónica y a Gabriel, porque bueno, Juan ya lo conoce un poco nuestra historia. Esta es nuestra primera jornada que va a estar realizada, este primer encuentro por el Colegio Regional Morón, y mañana vamos a tener el encuentro con el Colegio Regional de La Plata, el jueves con el Colegio Regional de Bahía Blanca, y para finalizar vamos a tener la charla con el Colegio de San Isidro. Así que para nosotros es un gran logro que los 4 colegios regionales podamos hacer esta jornada para festejar los 10 años de la creación de nuestro colegio, que fue creado por la ley 12.048 y su modificatoria 14.185. En el día de hoy le cuento un poco a los asistentes. Vamos a tener la exposición de la doctora Mónica Grabowski, el apellido ahí sí. Complicado. Por favor, Mónica, ayúdame. Quien nos va a hablar sobre la tecnología y claridad en el proceso. Luego vamos a escuchar al doctor Hernán Cuadri, que nos va a hablar del lenguaje claro en la justicia. Y luego al traductor público Juan Pau, que nos va a hablar del lenguaje jurídico claro en las resoluciones judiciales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, también está presente hoy nuestra presidenta, la presidenta del Colegio Regional Morón, la traductora pública Graciela Cademartori, que también es la presidenta del Colegio de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Graciela, te dejo a vos darle la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Quiero comenzar esta jornada de celebración de los 10 años del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires, que es un sueño hecho realidad para todos nosotros, en este espacio de encuentro, de conocimiento, de regocijo para la profesión que conforman y hacen viable cada traductora y traductor matriculados. Deseo iniciar con un profundo agradecimiento a todos por su trabajo, a los ponentes por su colaboración, perspectiva y conocimientos que desinteresadamente volcarán hoy aquí y a lo largo de los siguientes días de la semana. A cada una de las integrantes del Consejo Directivo de los colegios regionales, digo a cada una porque somos todas mujeres, y al resto de los miembros del Colegio de Traductores que han puesto mucho esmero en concretar esta jornada. Tenemos la posibilidad de reunirnos de manera virtual y si hay algo positivo que nos ha dejado la pandemia es estar comunicados a través y a pesar de las distancias. No nos olvidemos que el Colegio de la provincia de Buenos Aires tiene colegios regionales distantes a 700 kilómetros entre ellos y los encuentros presenciales se hacen difíciles con esta característica, pero las distancias también, al fin y al cabo, se constituyen en nuestra profesión, ya que somos lingüistas que mediamos en la comunicación, acercamos a las partes y ayudamos a la consolidación de los derechos y al fortalecimiento de los lazos que nos unen como comunidad global. Así que sin más, y en nombre del Consejo Directivo Provincial, declaro iniciada la primera jornada profesional del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Y para comenzar la semana, como nos adelantó Nancy, que son 4 los encuentros, uno por cada regional, con el tema que hoy nos afecta a todos y a todas, tanto ciudadanos, traductores, agentes jurídicos, seres humanos, como es el lenguaje jurídico claro. Así que le doy la palabra a los oradores, a Nancy del Tino, que va a presentar el currículum, ¿no es cierto?, de los oradores. Muchas gracias a todos. Bueno, me están escuchando, no sé.
Bueno, vamos a comenzar con Mónica, con la doctora Mónica Grawiecki. Mónica. Es abogada, doctora en Derecho Privado y es miembro del Comité Técnico de la Red Argentina del Lenguaje Claro y del Observatorio del Lenguaje Claro de la UBA. Así que, Mónica, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Nancy, y gracias, Graciela, también. Lo primero que voy a hacer es una aclaración. Yo no voy a hablar de lenguaje claro y tecnología. Cambiamos el tema. Bueno, pero sea como sea, más o menos el tema es el mismo. Afortunadamente, cada vez hay más conciencia del tema del lenguaje claro, ¿no? Hoy en día se habla mucho más que años atrás de este tema, se habla del lenguaje claro, del storytelling, hay leyes del lenguaje claro en varias provincias de la Argentina. Horacio Rosati, el presidente de la Corte, hizo su tesis sobre ese tema, y cuando inauguró el año judicial este año, en todos los discursos que dio, también habló del lenguaje claro, así que fíjense la importancia que está tomando. Yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla para empezar, porque les quiero mostrar. Yo hace un mes, les cuento, hace un mes estuve en Iberá, en los esteros de Iberá. Nos llevaron a una excursión donde había flora y fauna. Y abajo de los árboles había carteles como este, por ejemplo. Si quieren se los leo porque total. Guapoí o Ivapoí. Nombre científico, Ficus iuschanatiana. Es un árbol monoico, siempre verde, epifita y estrangulador, lactescente con ciconos subglobosos. La polinización se hace mediante simbiosis con himenópteros de la familia Gaonidae, avispas, menos mal, habiendo protoginia. Me imagino que lo habrán entendido igual que yo. Lo primero que hay que plantearse acá es cuál es el propósito comunicativo, aunque en realidad no tiene ninguna importancia, porque obviamente no se cumplió, porque este mensaje no comunica nada. Yo puedo suponer que a la persona que redactó esto le encargaron poner carteles para que los visitantes, como yo y como mi marido, que no entendemos nada de botánica, conozcamos de qué se tratan los árboles, los apreciemos o algo por el estilo, pero obviamente no se cumplió. Yo no sé si la persona que escribió esto lo que quería era lucirse, lo que tampoco logró, porque frente a nuestros ojos nos pareció un fracasado porque no logró dar el mensaje, y seguramente sus colegas, que son los únicos que pueden llegar a entender esto si es que lo entienden, digamos, no se luce frente a ellos, porque ellos saben lo mismo que él. ¿Por qué muestro esto? No porque a nosotros nos interesen los árboles, sino porque los abogados hacemos lo mismo, chicos. A ver, ¿cómo hago para volver a verlos? No estoy compartiendo, ¿no es cierto? No. Ahí estamos. Ahí estamos. Los abogados hacemos lo mismo. Muchas veces escribimos o damos mensajes orales dirigidos a personas que no entienden nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que nos pasa es que, en general, yo tengo la experiencia, porque hace mucho tiempo que estoy en el tema del lenguaje claro, ahora les voy a contar bien quién soy yo. En general, pensamos que somos claros. Los abogados pensamos que el lenguaje jurídico no es claro, pero que los que no son claros son los otros, porque nosotros sí somos claros. Cada uno de nosotros piensa que es claro y no nos damos cuenta que nosotros también somos los otros para los demás. Nosotros nos autopercibimos claros porque obviamente hablamos desde nosotros y nosotros entendemos lo que decimos, ¿no es cierto? Ahora, a título anecdótico, les voy a contar que en el año 2011 el Consejo General del Poder Judicial en España hizo una encuesta respecto de la percepción que tenía la gente común, el ciudadano, del lenguaje jurídico. Y los resultados fueron que el 82% de la gente entendía que, o sea, pensaba que el lenguaje jurídico era demasiado complicado y que era difícil de entender. Y eso que no estamos hablando de la gente que piensa que el lenguaje jurídico es complicado a propósito, ¿no es cierto? O que es ambiguo a propósito, porque hay mucha gente que cuando lee las cosas que nosotros escribimos comúnmente piensa que lo hacemos a propósito. Acá las veo de vuelta porque no necesito compartir el título.
el tema de las nuevas tecnologías, que es de lo que va a hablar Hernán después, me parece que hizo necesario que toda la gente de derecho adquiriéramos nuevas habilidades blandas, ¿no? Como, bueno, el uso de la tecnología en sí, que eso fue imprescindible. Me parece que los traductores arrancaron en punta, porque todas las traducciones esas con firma digital fue lo primero que vimos, y en eso los felicito. Pero, aparte de las nuevas tecnologías, todos tuvimos que aprender, o todavía tenemos que aprender, el arte de comunicar, ¿no? De comunicar bien, porque yo no sé por qué motivo estamos todos o están ustedes acá hoy, pero a todos nosotros nuestra manera de hablar de alguna manera nos define, ¿no? Y seguramente preferimos ser tenidos por claros, porque la claridad se corresponde, o uno le da la idea de transparencia, de franqueza, y no ser tenidos por complicados, ¿no? Porque eso genera desconfianza. Y en cualquier caso, de la claridad de nuestro mensaje, muchas veces depende el éxito de nuestro cliente, o el éxito o que le salgan bien las cosas, la solución del problema del justiciable, la solución del problema de los contratantes. Así que esto no es algo para dejar de lado, ¿no? Yo ahora, en esta brevísima charla que les voy a dar, no les voy a dar una receta, y espero que mis compañeros ayuden también con eso, pero lo que yo trato de hacer en esto, lo que voy a tratar de hacer en esto es lograr un cambio de mentalidad, ¿no? Que comprendamos por qué la importancia del lenguaje claro, porque hay todavía, a pesar de que todos nosotros estamos acá porque estamos interesados, todavía hay mucha resistencia al lenguaje claro, ¿no? El lenguaje claro es simplemente no pretender que la persona a la que le dirigimos un mensaje no tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano o mucho esfuerzo para entendernos, ¿no? El lenguaje claro tiene que ver con habilidades discursivas, con gramática, con ortografía, pero también tiene que ver con otras cosas, también tiene que ver con la estructura del texto, y también tiene que ver con el diseño, la manera en que lo mostramos, ¿no? Y básicamente yo digo que tiene que ver con muchas cosas, hay muchas estrategias para lograr clarificar el mensaje, pero a mí me parece que es fundamental ordenar y elegir lo que queremos decir. No es necesario tirarle al otro toda la información que tenemos sobre un tema, como hizo aquel del cartel de Iberá, ¿no? Que nos contó todo lo que sabía en esos términos tan complicados. En realidad, el lenguaje claro es elegir la información que vamos a dar según la importancia que tenga para nosotros y según lo que queremos que el receptor vea, porque si le tiramos toda la información que tenemos, tal vez se confunde y mira algo que a nosotros no nos interesaba tanto que miráramos. Y otra cosa importante para el lenguaje claro es usar correctamente la sintaxis, los signos de puntuación, las palabras, ¿no? Las palabras en general. Bueno, yo no sé si conocen a Estrella Montolío, si alguno oyó hablar de ella, es una lingüista española que a mí me gusta mucho, y ella siempre dice que la comunicación hace a la esencia del ser humano como comer o como respirar. Entonces mucha gente dice, ¿cómo voy a aprender a hablar si yo obviamente ya sé hablar? Sin embargo, así como hace a la esencia del ser humano como comer y respirar, todos nosotros podemos aprender a respirar bien haciendo yoga o respiración especial, o en el curso de preparto, o meditación, ¿no es cierto? Y también aprendemos a comer bien cuando vamos a la dietóloga, o cuando nos cuidamos o sabemos qué alimentos son mejores que otros. De la misma manera, tenemos que preocuparnos por escribir bien. Escribir bien es que la otra persona entienda nuestro mensaje, porque este es una característica del lenguaje claro. El lenguaje claro pone foco en el que lee, no en el que escribe, digamos. No importa qué es todo lo que yo sé o todo lo que yo le quiero decir al otro. Uno tiene que pensar en qué es lo que el otro necesita y qué es lo que el otro está buscando, ¿no? Porque las interacciones de la gente de derecho que se expresan en contratos, en sentencias o en escritura, son siempre actos de comunicación que necesitan ser comprendidos por el otro y pueden ser mejorados, o al menos modernizados, ¿no es cierto? Y para ser un poquito redundante, voy a decir que cualquier documento jurídico pretende comunicar algo. El estado jurídico de alguien, o qué derechos tiene, o cómo modifica su vida una sentencia, ¿no? Entonces, tiene que ser un acto de comunicación.
Bueno, siempre que se habla del lenguaje jurídico claro, se habla del derecho a entender. El derecho a entender tiene que ver con las relaciones de los ciudadanos, de todos nosotros, con los poderes públicos, ¿no? Con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, en cuanto productores de decretos o de leyes o de sentencias. Y yo siempre me enojo un poco porque cuando hablan de el lenguaje claro nos dejan un poco afuera a los abogados que estamos en la trinchera y que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión, que es mi caso, cosa que no aclararon, pero voy a contar que yo soy abogada del llano. Yo me dedico hace más de 30 años al derecho de familia. A mí el tema del lenguaje hace mucho tiempo que me hacía ruido, porque imagínense yo dedicándome al derecho de familia, la gente me trae, a mí y a los jueces que se dedican a esto, ¿no? Cosas tan íntimas, tan profundas, y nosotros con nuestro lenguaje jurídico es como que ponemos distancia, ¿no? Y me parecía que había una disonancia importante, así que es un tema que a mí siempre me preocupó, y bueno, por una serie de coincidencias y causalidades también. De alguna manera estuve ahí cuando se formó la Red Argentina de Lenguaje Claro en 2017, que fue una experiencia maravillosa, que debo decir que en este momento está en suspenso, pero mientras tanto nos dio un montón de cosas que aún hoy gozamos, porque las relaciones entre distintas ramas de profesionales, que también hay traductores, pero hay diseñadores, hay psicólogos, hay lingüistas, y además de abogados, es muy enriquecedor, ¿no es cierto? Como el mundo de hoy es así, el mundo de hoy es interactivo y colaborativo, y la verdad que esto es muy productivo. Bueno, estaba diciendo que siempre que se habla del lenguaje claro, y siempre me da como cosita, o me da como un poco de bronca que nos dejen afuera a los abogados, pero cuando me invitaron a dar esta charla para traductores, yo pensé, ay, pobres los traductores, porque nosotros como abogados, somos parte del problema, porque nosotros generamos textos complicados, y después también lo padecemos, ¿no? Los de otros y los nuestros también. Pero pobres los traductores, ¿no es cierto? Que tienen que traducir cosas horribles que escribió otra persona. Pero no se rían, porque después estuve investigando un poquito qué escriben los traductores. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Y a partir de ahora me parece que no los veo más, pero ustedes van a ver mi pantalla. Bueno, ¿qué encontré cuando busqué un poquitito cosas escritas por traductores? Lo primero, ¿qué es lo que encuentra un traductor público cuando quiere matricularse en el colegio? En el de Morón como en cualquiera, chicas, esto no es culpa del colegio de Morón. Y ahí descubrí que ustedes, como nosotros, como toda la gente de derecho, que trabajamos con palabras, que las palabras son el insumo más importante con el que contamos, pero muchas veces no sabemos cómo usarlas, y en eso estamos todos hermanados. Los voy a invitar a que leamos, esto no es todo el artículo 1, sino que es uno de los párrafos del artículo 1, donde el traductor público va a ver cómo hace para matricularse. No lo voy a leer porque es muy largo, les doy 2 minutos para que lo lean. Bueno, es suficientemente claro, yo creo que lo entendieron, pero estoy segura que lo hubieran entendido más si esto hubiera estado redactado así. Esto no es la versión clara, es una de las posibles versiones más claras, según lo que yo pienso. Y antes de entrar en el tema en particular, les voy a mostrar, o sea, les voy a indicar de acá algunas cosas que hacen a la claridad. En principio, el diseño, como dije, no es solo la redacción, no es solo las palabras, sino que también el diseño, cómo se muestra esto a la gente que lo va a leer. Cualquier persona que ve el texto de la derecha y el texto de la izquierda, prefiere leer el de la derecha. Y además nuestro cerebro, y esto está estudiado, se predispone mejor cuando ve un texto más corto, en principio, pero más separado, más aireado, es un texto más liviano. Entonces, el cerebro decide que lo va a entender mejor
cuando ve esto que cuando ve esto otro. Además que obviamente el texto de la derecha tiene la mitad de las palabras que el texto de la izquierda, y esto, ustedes dirán, es lo mismo, 50 que 100 palabras las puedo leer y las puedo entender. Y la verdad es que no es lo mismo, porque antes eran los lingüistas los que estudiaban estas correspondencias. De hecho, si alguien leyó a Casani, el catalán que escribe, que es maravilloso, él hace mucho tiempo que escribe sobre legibilidad y relaciona la longitud de un texto directamente con la legibilidad de ese mismo texto. Pero ahora los científicos, los neurocientíficos también están hace mucho tiempo, hace menos tiempo, pero también hace bastante, estudiando la relación o cómo funciona el cerebro cuando quiere entender un texto. Hay un psicólogo que a mí me gustaba mucho, que se llama Steven Pinker, que tiene mucho escrito sobre el lenguaje, y él relaciona directamente la longitud del texto con la posibilidad de procesarlo de la persona que lo lee. Relaciona dos cosas directamente: la longitud del texto y los signos de puntuación. Los signos de puntuación son, bueno, los traductores lo deben saber, fundamentales para entender el texto, porque nos sirven para ir guiándonos, para decirnos cómo tenemos que entender las palabras. Bueno, volvamos a este texto porque me estoy yendo. El texto de la derecha tiene la misma información que el texto de la izquierda, salvo, fíjense, ya se deben haber dado cuenta, que no hace cita de este artículo, de esta ley, del presente reglamento, porque no es necesario, porque al traductor que se quiere ir a matricular no le importa de qué ley, o no le sirve, digamos, saber de qué ley surge el formulario que él tiene que llenar para presentar en el colegio. Entonces, si la información no sirve, no es necesario ponerla, no es necesario. Por eso el texto de la derecha no la tiene. Lo que tiene el texto de la izquierda también son cosas que dificultan la comprensión. Por ejemplo, tiene mucha voz pasiva, deberán ser presentadas. Deberán ser presentadas, ahí repite que tampoco está bueno. Deberán ser firmados, acá por lo menos aclara quién lo tiene que firmar, el traductor público. Y otras cuestiones que dificultan la comprensión. En definitiva, adelanto, el texto de la derecha es más claro que el de la izquierda. Bueno, esto lo agregué hoy pensando en el tema de las comas. Esto lo deben conocer. Si no todos hablan inglés, les voy a decir que una coma puesta después del not no es lo mismo que una coma puesta como a la derecha después del him. En el primer mensaje, con la coma puesta una palabra después, están ordenando que no maten a alguien. Y en el segundo mensaje, con solo cambiar la coma, están diciendo, mátenlo, no me esperen, ¿ok? En el primero dice, no lo maten, espérenme. Y en el segundo dice, bueno, si son todos traductores de inglés, no sé para qué les estoy traduciendo, pero no lo sé. Bueno, esta es la definición oficial de lenguaje claro y tiene todos los ingredientes que un mensaje claro tiene que tener. Y dice, una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información. Acá está lo que yo les había adelantado, que no es solo la lengua, sino que también es la estructura, es decir, cómo ordenamos nuestro mensaje, y el diseño, que es cómo lo mostramos. Eso también hace a la claridad del mensaje y es tan importante como la lengua, ¿no? Otro ingrediente de esta definición es el público, porque como les dije, el lenguaje claro es... me voy a quedar... Perdón, me estoy quedando sin batería. Bueno, esto no debe pasar, pero pasó. Bueno, ahora estamos. Estaba diciendo que forma parte de la definición el público porque el receptor del mensaje es una parte muy importante de la claridad del mensaje. Si el que emite el mensaje no tiene en cuenta al lector, o sea, al público, el mensaje seguramente no va a ser tan claro, ¿sí? Y encontrar fácilmente lo que necesita, piensen en ese traductor que está leyendo ese artículo y lo que quiere saber es qué requisitos tiene que tener para poder matricularse en el Colegio de Morón. Cuando lo encuentra tiene que entender, o el que busca en una sentencia, el que lee una sentencia tiene que encontrar fácilmente en dónde está, qué es lo que dijo el juez.
O sea, ¿dónde está? Después entender lo que dijo el juez y además saber cómo tiene que actuar en función de lo que el juez decidió. O sea, usar esa información, ¿sí? Bueno, esto en realidad es una reformulación de lo que acabamos de decir. El lenguaje es claro cuando lo que necesitamos es fácil de encontrar, fácil de entender y fácil de usar, ¿sí? Estos son mitos que hay en contra del lenguaje claro de la gente que todavía se resiste. Y por eso voy a hacer esta aclaración. Escribir con claridad no significa de ninguna manera prescindir del lenguaje especializado. Hay gente que dice, ay, pero hay términos jurídicos de los que no podemos prescindir. No, no es necesario. Lo que no tenemos que hacer es abundar en términos jurídicos cuando no son necesarios y además tenemos que escribir claro todo lo demás, porque según el contexto, posiblemente, que es lo que me pasa a mí cuando leo en inglés, si no entiendo una palabra, la voy a entender en función del contexto. Y si el contexto no es suficiente para entenderlo, lo que podemos hacer es, como hizo el señor del cartel, que la única palabra que entendimos fue avispas, porque fue la única que entre paréntesis explicaba lo que significaba la palabra anterior. Entonces, escribir con claridad no significa prescindir del lenguaje especializado o no necesariamente significa eso. Escribir con claridad tampoco quiere decir escribir para gente con problemas de comprensión. Hay una técnica que seguramente ustedes vieron que se llama lectura fácil, que es un anexo al final de las sentencias que los jueces dedican especialmente a gente vulnerable, gente que tiene problemas, gente que por su edad o porque tiene alguna discapacidad no puede entender el lenguaje común y corriente. Pero el lenguaje claro no está destinado a esa gente. El lenguaje claro está destinado a todos nosotros que tenemos una escolaridad promedio y que somos gente con educación estándar o nivel de comprensión estándar, ¿sí? Y el lenguaje claro tampoco es sinónimo de cambiar de registro, no es que vamos a dejar el registro formal y vamos a empezar a hablar como en la cancha o escribir como le escribimos un mensaje a cualquier persona. Yo acá puse un ejemplo que me causó mucha gracia, porque esto cambia el registro. Fíjense que es una carta documento, pero no está escrito en lenguaje claro. Está escrito de una manera grosera. Me dijo a vos pedazo de basura, no importa lo que sea. Esto no es lenguaje claro, les aviso. Esto tampoco es lenguaje claro. Esto es una sentencia del año pasado. A mí me encanta esta sentencia, este ejemplo lo uso porque se ve que el juez estaba inspirado, estaba poético ese día. Lo voy a leer, a pesar de que no es tan corto, pero lo voy a leer porque quiero que todos lean conmigo. Yo cuando no hay acentos no los pongo y cuando no hay comas tampoco las pongo. Creo que en el caso de autos, lejos estamos de arribar a una cercanía contigua o lindante con la verdad procesal que se una al delito. La ambigüedad del material reunido, al menos respecto de P y D, como panoplia habilitante para amonestarla a la luz de normas definidas que disecan un Estado de Derecho, me impide arrimarme a una verdad incriminatoria y enlazar un proceso comunicativo que me permite una representación mental que cabalgue sobre territorios comunes con la ornamentación de la conducta criminal, circunstancia que confluye inexorablemente en las previsiones del artículo 3 de la ordenanza procesal. Yo la entendí porque ya la conozco, pero seguramente ustedes, si la leen 2 veces más, la van a entender, pero en una primera lectura esto es muy difícil de entender. Y esto es un parámetro que sirve para saber si el mensaje es claro o no. Pero fíjense los ingredientes que tiene este mensaje o este texto. Agrega palabras, ¿para qué? Agrega sinónimos, pone cercanía, contigua o lindante, o sea, pone 3 palabras que son sinónimos o casi sinónimos, una al lado de la otra. ¿Para qué? Igual sobran esas palabras, pero no importa, ¿para qué las puso? Después dice, la ambigüedad del material reunido como panoplia. Esta es la única palabra, que no es técnica tampoco, pero es la única palabra que no se entiende, pero es del lenguaje común, hay que buscarla en el diccionario. En todo el texto no hay ningún término técnico, y sin embargo, fíjense que no son los términos técnicos los que lo hacen complicado y oscuro, ¿no? Acá dice amonestarla. Amonestarla, este verbo, ¿a qué sujeto se refiere o a qué sustantivo? ¿Se refiere a P y D? No creo, pareciera por el género y por el número que se refiere a la ambigüedad. ¿Es posible amonestar una ambigüedad? Lo mismo que es posible disecar un Estado de Derecho. Lo único que... Ay, perdón.
En lo único que coincido es que dice que le impide enlazar un proceso comunicativo, en eso estamos de acuerdo. Después habla de representaciones mentales que cabalguen sobre territorios comunes. En fin, esto es un ejemplo de que no es necesario poner términos técnicos para que el lenguaje sea oscuro. Esto lo agregué hoy porque salió esta semana es un dato de color, salió en una revista especializada, que lo que dice es que a los contratos son difíciles de leer, no por sus ideas complejas, sino por la manera en que están escritos, ¿no? Dice que los abogados escriben de tal manera que es incomprensible para la mayoría del mundo, dice, para la mayoría de la gente. Y en realidad no es por nuestras ideas. Es terrible que digan que no es porque las ideas son complejas, sino por la manera en que escribimos. Y la realidad es que los abogados, en general, prestamos mucha atención al contenido de lo que escribimos, pero poca atención a la forma, o, bueno, cada vez menos tenemos que prestar más atención. Bueno, ahora que critiqué, que di ejemplos de lo que está mal, voy a dar algunas estrategias para tratar de que el texto sea mejor. Bueno, yo ya les adelanté, para mí, economizar palabras y elegir las ideas son los tops del lenguaje claro. Ya dije que si ponemos todas las ideas que se nos vienen a la cabeza, el juez o el que lee el contrato o el que lee el documento que tradujimos no va a saber a qué prestarle atención. Y en eso corremos un riesgo. Corremos el riesgo de que el que lea el mensaje no le preste atención a la idea que para nosotros es más importante y a la que nos conviene, sino que elija prestarle mayor atención a otra idea que no nos conviene tanto, en los que no estamos tan fuertes o no tenemos mayor prueba, por ejemplo. Entonces, elijamos las ideas, pongamos solo las ideas más importantes y las ideas que nos convienen. Y obviamente con menos palabras, porque así lo hacemos más corto. Esas ideas también las tenemos que poner ordenadas. Ordenémoslo de una manera lógica, ordenémoslo por jerarquía, digamos que lo más importante primero y lo menos importante después. Si es una narración, lo tenemos que ordenar cronológicamente. Algún orden tiene que tener. Y esto lo digo porque es muy habitual ver en textos jurídicos que vamos tirando lo que se nos ocurre a medida que se nos ocurre y ponemos todo. No es así porque no nos conviene, no solo por el derecho a entender de los ciudadanos, sino porque el éxito de lo que nosotros estamos haciendo depende de cómo organicemos nuestros textos. Esto es importante, poner una idea por párrafo. Nuestro cerebro está preparado para, cuando llega el punto final, hasta que llegue el punto final, sabemos que todo se refiere a lo mismo. Si en el mismo párrafo ponemos diferentes ideas, desorientamos al que está leyendo, ¿sí? Si hacemos estas tres cositas solamente, vamos a evitar los párrafos largos y desordenados, donde es difícil, como digo, detectar cuál es la idea central. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar la longitud? Y acá no voy a entrar demasiado en cada cosa. Evitar repeticiones. Es muy común que en los contratos, que en las demandas aparezca. Lo hacemos para enfatizar lo que queremos decir, para que no quede duda de lo que estamos diciendo. Entonces, ponemos en la cláusula quinta algo que ya dijimos en la cláusula segunda, por ejemplo. Y esto en realidad no logra enfatizar. Esto confunde al que lee, porque el que lee dice, pero ¿cómo? Esto ya lo dijo antes, entonces no puede ser lo mismo, tiene que ser otra cosa. Esto crea confusión, no es necesario repetir. Las redundancias, tengo un ejemplo sobre esto después, así que no voy a entrar en esto, pero sepan que confunden. Las subordinadas son, bueno, ustedes son lingüistas, pero las subordinadas son esas oraciones que ponemos entre comas que tienden a explicar algo de lo que acabamos de decir, a contextualizar, a dar ejemplos, a aclarar, y en realidad lo único que hacen es separar el sujeto del verbo de tal manera que cuando ya leemos el verbo no sabemos a qué sujeto se refiere, ¿sí? Los anafóricos son palabras que reemplazan alguna otra palabra que se dijo antes. Los abogados tenemos como un metejón con el mismo, la misma, los mismos, la misma. Lo repetimos, los usamos. Y muchas veces cuando ponemos el mismo y la misma, nos estamos refiriendo a algo que la gente no sabe cuál es el mismo. No saben. Entonces, tratemos de evitarlo. Otra cosa que confunde son los gerundios, que es muy difícil usarlos bien, y cuando los usamos mal, pueden producir ambigüedad, confusión.
la voz pasiva, que vimos que el reglamento del Colegio de Traductores la tenía. La voz pasiva se puede usar cuando no es importante el sujeto o cuando no sabemos quién es el sujeto, pero nosotros tendemos a abusar de la voz pasiva y no es necesario. Contamos quién es el sujeto, como decía, los traductores deberán, el formulario deberá ser firmado por los traductores. ¿Por qué no hiciste mejor sujeto y predicado? Los traductores deberán firmar el formulario. Eso es más fácil de entender. Bueno, lo último, usar la puntuación al servicio del sentido, es lo que les dije, la puntuación sirve para ir guiándonos sobre cómo tenemos que interpretar las palabras. Un solo ejemplo de cosas que usamos nosotros y que tienden a alargar los textos innecesariamente. Las construcciones verbales que usamos en vez de usar verbos directamente. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Es muy común ver con casos reales. Teniendo en consideración en vez de decir considerar o considero. En vez de decir concluyo, me conduce a arribar a la conclusión, ¿para qué? O en vez de decir el perito dictaminó, el perito entendió en su dictamen. Esto a lo único que ayuda es alargar los textos y, como dijimos, más largo el texto, más difícil de entender. Bueno, para terminar y para darle palos también al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, no solo a los de la provincia, encontré esto en el Facebook del Colegio de Traductores Públicos, donde nos está contando que firmaron un convenio de colaboración con el Consejo de la Magistratura. Voy a leer esto que redondeé porque es muy interesante y dice: el convenio, que tiene por objeto llevar a cabo el intercambio recíproco de cooperación mutua y la realización de actividades conjuntas para promover modalidades de colaboración entre ambas instituciones, da paso a otro de carácter específico para realizar acciones tendientes a fomentar la mutua cooperación con el fin de garantizar una eficaz prestación del servicio de justicia. Bueno, esto está lleno de redundancias innecesarias, lo único que hacen es lograr una oración de, 5 o 6 renglones, que no dice básicamente nada. Pero fíjense que dice: tiene por objeto llevar a cabo el intercambio recíproco. Es obvio, el intercambio siempre es recíproco, uno intercambia con otro. Después dice de cooperación mutua, esta es otra redundancia, la cooperación siempre es con otros, ¿no? Es entre dos personas el convenio, la cooperación es entre los dos. La realización de actividades conjuntas para promover modalidades de colaboración entre ambas instituciones, o sea, está todo el tiempo diciendo lo mismo. Y después vuelve a decir cooperación, dice mutua cooperación, que es al revés que cooperación mutua. Lo que yo hice es, acá transcribí textualmente lo que acabamos de leer, el convenio, y acá taché las palabras que están de más, según yo lo considero, vuelvo a decir que es una de las versiones posibles, que no pierde ninguna información, y dice lo mismo. El convenio tiene por objeto la realización de actividades conjuntas con el fin de garantizar una eficaz prestación del servicio de justicia. Yo no sé, tal vez a la gente le gusta más leer lo que está a la izquierda, pero la gente hoy no tiene tiempo. La gente hoy está apurada, lee en pantallas, escribe tweets de 280 palabras y no tiene tiempo de ponerse a leer textos que tienen este tipo de redacción. Bueno, me voy a despedir, espero no haberlos abrumado demasiado. A mí me gusta mucho esto de Primo Levi, que dice: si uno no es claro, no hay ni siquiera mensaje. Y lo último que les voy a decir es: muchas gracias. Lo que tengamos, así que te agradecemos mucho. Yo tengo una... Ay, sí. Tengo una pregunta. Me asusté con el artículo del reglamento del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, pero me asusté más con la sentencia. Quiero hacer una pregunta respecto de cómo está trabajando la justicia para adentro respecto del lenguaje claro, porque, o sea, sé que hay una ley en la provincia de Buenos Aires, que hay libros, que hay sentencias y jueces que están trabajando mucho en cuanto al lenguaje claro, pero ¿tu visión cuál es? ¿Realmente están trabajando tanto como a simple vista parece?
Después vamos a que Hernán hable de eso porque él está dentro de la justicia y él nos va a poder ilustrar mejor. En la provincia de Buenos Aires es una ley de lenguaje claro y aparte tienen en la corte un juez al que le importa el lenguaje claro. No sé si él se expresa muy claramente, pero le importa el lenguaje claro. No voy a decir el nombre porque a ver si me toca un caso en la corte. Pero a nivel de capital o a nivel de la justicia nacional, no hay capacitaciones orgánicas a los jueces. Sí hay jueces que están trabajando mucho en eso. Nosotros, bueno, yo tengo amigos que son pioneros en este tema del lenguaje claro y trabajan bárbaro, no solo con respecto, bueno, con todo, ¿no? Con el diseño, con la estructura y con la lengua. Manejan hipervínculos, que creo que también en la sala de Hernán los manejan, y usan todos los adelantos de la tecnología para clarificar el lenguaje. Ponen las citas, en vez de poner las citas choclo en la mitad de las sentencias, las ponen al pie o las ponen con un hipervínculo, como para no cortar el texto. Hay, no voy a decir muchos, pero hay varios jueces a los que les importa y lo están haciendo. Yo personalmente, como usuaria de las resoluciones de esos jueces, noto y valoro la diferencia, aparte yo me fijo mucho en eso, porque eso no solo es lindo a la vista, ahorra tiempo, ahorra recursos de todo tipo, ahorra paciencia, ahorra vida. Cuando uno entiende, ahorra recursos y no es un chiste esto, porque uno evita recursos, o sea, recursos, apelaciones, aclaratorias. Cuando es claro el mensaje, cuando uno entiende lo que el juez dijo, no necesita pedirle una aclaratoria. No sé si los traductores tienen claro que es un recurso de aclaratoria, que es para que el juez te explique qué es lo que quiso decir. Exacto. Y abundan los recursos de aclaratoria. Entonces, ¿por qué? Si el juez es lo suficientemente claro, nos ahorramos el recurso de aclaratoria. Nos ahorramos apelaciones, porque tal vez estamos apelando por algo que no era exactamente, que el juez decidió porque tal vez no entendió lo que nosotros quisimos decir. Entonces, esto da lugar a un recurso. Yo, bueno, vos me preguntaste a nivel de la justicia y ahora le paso la posta a Hernán. Chau, chicos. Chau, Mónica. Chau, gracias. Bueno, me escuchen, retomo desde ahí, me autopresento si no les molesta, soy Hernán Cuadri. Si no, bueno. Presentame, pero presentame rapidito, preparado porque tengo que llevar mi cumple. Cortito. Dale. Te presentamos, ¿sí? Gabriel Hernán Cuadri, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas, funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Procesal. El Colegio de Abogados Morón, eso es lo que seguía. Bueno, me termino de autopresentar, autor de muchos libros, muchos de ellos ya no sirven. ¿Y por qué no sirven? Porque son libros muy grandes, porque son libros tediosos, porque son libros empastados y que me han dado muchas satisfacciones en su momento. Bueno. El lenguaje claro en la justicia. El lenguaje claro en la justicia, como preguntaban recién, en realidad está consagrado en una ley, está consagrado en distintas normas, hay capacitaciones, pero la realidad que es algo que no pasa y que tampoco nadie controla, porque es algo que no tiene sanción. Vos en la justicia podés controlar sentencias, podés controlar resoluciones, podés controlar decisiones, podés revocar por el tenor de las resoluciones, pero por el lenguaje utilizado nunca, ¿sí? Entonces, ahí tenés una primera cuestión, que tiene que ver con que la sería más expresiones de deseo que otra cosa. Y lo que decía Mónica es que las abogadas y los abogados estamos acostumbrados y tendemos a hablar difícil, a usar el latín y todas estas cuestiones. Bien. Llegado hasta acá, yo le he traído un PowerPoint que después se los voy a dejar, porque la verdad que se va a hacer bastante aburrido ir siguiendo el PowerPoint, se los voy a dejar, vamos a ir por el mismo lugar que el PowerPoint, pero sin el PowerPoint, porque aparte, usar Meet y PowerPoint no es lo mejor porque dejo de ver caras y me trauma mucho. Yo venía a hablar de dos cosas en cuanto a la claridad y la tecnología. Mónica ya habló de lenguaje, ¿sí? Yo paso por dos lugares. La claridad en la forma en que nos toca interaccionar con la justicia a partir de donde vamos tirando el piolín y nos damos cuenta que la claridad es un principio muy importante que conlleva decisiones efectivas en el ámbito de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones la cuestión de la claridad es fundamento y motivo para decidir el caso de alguna manera.
Voy a decirle algunos ejemplos que después se los voy a dejar en mi PowerPoint. Eso por un lado. Y por el otro, algo que dejó entrever Mónica, cómo transmitimos y cómo recibimos la información en el contexto de la litigación digital. Cómo transmitimos y cómo recibimos la información en el contexto del expediente electrónico, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde salimos? Salimos de la cuestión de los sistemas. Nosotros estamos interaccionando todo el tiempo, cuando trabajamos con la justicia y con la digitalización, con sistemas informáticos. Los sistemas informáticos son nuestra ventana al Poder Judicial y son el modo en que el Poder Judicial nos comunica. Y la forma en que estén diseñados estos sistemas tiene que ver muy fuerte con el ejercicio de la defensa y con el ejercicio de nuestra profesión, con el ejercicio de la profesión de ustedes todos los días, ¿sí? Si ustedes no entienden cómo trabajar con el sistema, si el sistema se presenta complejo, si el sistema se presenta poco amigable, la amigabilidad de los sistemas tiene que ver con esta posibilidad de que cualquier persona pueda utilizarlos sin mayores conocimientos tecnológicos. En definitiva, esto tiene que ver con algo que parecería tirado de los pelos, pero no lo es, que es con la dignidad de trato de los usuarios. La dignidad de trato de los usuarios, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es esta posibilidad de permitirles a los usuarios y a las usuarias que se valgan de algún servicio, se valgan de alguna aplicación, aun cuando estén en condiciones de vulnerabilidad, carezcan de los conocimientos necesarios para hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos tratando dignamente a los usuarios en la medida en que le damos la posibilidad de interaccionar de manera medianamente sencilla, de manera operativa, con el sistema que ponemos a su disposición. Esto tiene que ver con el diseño de los sistemas y con toda esta movida de algo que dijo Mónica antes, que es el legal design. El legal design que se expande en todos los ámbitos de la actuación jurisdiccional, no solamente en nuestro sistema jurídico, sino en cómo presentamos, cómo diseñamos nuestro servicio en sí. El servicio puede ser diseñado, no solamente un cartel, podemos diseñar también el servicio, mirando siempre con perspectiva de usuario. Eso es lo fundamental, mirar las cuestiones con perspectiva de usuario. Entonces, si nuestro sistema es complejo, difícil de utilizar, da lugar a confusiones, probablemente esto en el ámbito de la justicia mate derechos, ¿sí? Mate derechos. Nosotros tuvimos un caso que después se repitió en la Corte, en nuestro se llamaba Heredero de Burgos, el de la Suprema Corte se llama Kulhak, en donde la persona no había entendido bien cómo tenía que enviar el escrito y se había equivocado, lo había mandado al juzgado de primera instancia en vez de mandarlo a la Cámara. En otras condiciones, eso hubiera meritado una desestimación de la presentación por haberla llevado a un lugar, a un tribunal que no correspondía, a una mesa de entrada distinta, a una secretaría distinta. Pero en el contexto digital y frente a un sistema que no se presentaba del todo claro, la decisión fue tenérselo por adecuadamente presentado. Quizás el caso más evidente que explicite el problema de la claridad en materia digital y en el uso de sistemas es el caso Cajal Santos. En el caso Cajal Santos, lo que expresó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires fue reconocer que ella misma, su propio sistema no era claro en las constancias que emitía. Y como el sistema no era claro en las constancias que emitía, entendió que al abogado le podía haber dado confusión. Y como la nota que emitía el sistema le podía haber dado confusión, le tuvo por temporáneo el recurso. Cualquier otro hubiera dicho, usted es un abogado y tiene que acostumbrarse a utilizar esto. Pero la Corte, con perspectiva de usuario, y sin decirlo explícitamente esto, la perspectiva de usuario, que dijo, mi sistema confundió al usuario. Y si mi sistema confundió al usuario, tengo que considerar que su impugnación fue temporánea, fue efectuada en término. Fíjense cómo la claridad, en definitiva, es lo que está por debajo, es el cimiento de esta decisión que podía haber tenido un sentido totalmente diverso. Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo escribimos y cómo nos comunicamos? Estamos escribiendo para ser leídos en pantalla. Estamos escribiendo para ser leídos por otras orientaciones, por otras formas de leer,
por otros tipos de lectura, donde salteamos párrafos, donde vamos buscando visualmente lo que necesitamos encontrar, donde todo se torna más apresurado, los tiempos son cada vez menos, son cada vez más apretados. Y entonces necesitamos escribir distinto, necesitamos diseñar distinto nuestros escritos, nuestras presentaciones, nuestras tipografías, nuestras puntuaciones, nuestros párrafos, porque probablemente quien nos tenga que leer en pantalla lo sufra mucho. Y esto apareja otro problema que es muy, muy importante en materia de digitalización de la justicia y que lo habrán sufrido todos. El enemigo mortal de la comprensión, el enemigo mortal de la transmisión de información, el copy-paste. El copy-paste es una generación constante de textos insoportablemente largos donde no dicen nada, donde es prácticamente ruido, donde copiamos, pegamos información poco creativa, información poco relevante, información que el que está del otro lado ya conoce. Copiamos sumario de jurisprudencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo también los tengo del otro lado. Bueno, esto ha venido motivando reacciones jurisprudenciales en el sentido de indicarles a los abogadas y abogados que el copy-paste no sirve para nada, que es perjudicial, que dificulta la lectura, e incluso en algunos casos donde lo que se copió y pegó fue otro recurso no referido al caso, ha motivado sanciones procesales a los abogados que incurrieron en esas conductas. ¿Por qué? Porque la actuación es obstaculizante. Porque una actuación donde se copia, se pega y no se incorpora nada de valor propio y no se refiere al caso concreto es notoriamente obstaculizante. Entonces, por un lado, el diseño, por el otro lado, el copy-paste de uno y del otro lado. Les voy a dejar después en el material fallos donde el reproche al copy-paste fue hecho a jueces directamente, no hecho a abogados. Jueces de segunda instancia le dijeron a jueces de primera, mire, usted lo único que hizo fue copiar y pegar. Y por último, ¿qué me queda? La tecnología incorporándose para agregarle valor a las resoluciones, para agregarle visualidad a nuestros documentos, para agregarles diseño y demás. El tránsito hacia un proceso multimedia, incrustar imágenes, incrustar videos y utilizar hipervínculos, ¿sí? Unos documentos más acordes a las exigencias de los tiempos que corren. Nosotros estamos acostumbrados a navegar por textos hipervinculados, llenos de imágenes, llenos de color, llenos de links a videos y demás. La justicia no puede seguir manejando ese contexto plano. Por eso, en muchos ámbitos, la Cámara donde yo trabajo es uno de ellos, hemos tomado la iniciativa de, en ciertos casos, incorporar cuadros, en ciertos casos, incorporar croquis, dentro mismo, embebidos a las resoluciones. A lo mismo que imágenes y demás. Creo que todo esto es muy importante para llevar, primero para dejar fluir de mejor manera la actividad judicial. Esto es fundamental, ¿sí? No perder tiempo, volvernos más eficientes, no estar dispensando horas y horas a tareas que no tienen ningún sentido. Y el segundo, para comunicarnos mejor y tener una mejor interacción, tanto con los usuarios y usuarios finales, que son las partes, como también con los usuarios y usuarias inmediatas, que son los abogados y los auxiliares de la justicia. Creo que todos nos debemos utilizar un lenguaje, que es lo que nos habló Mónica tan profundamente, utilizar también sistemas que nos permitan trabajar de este modo y entender que, como decía Luhmann, creo que era, el medio es el mensaje, ¿no? El medio impacta muy fuerte sobre el mensaje, y comunicarnos y escribir en medios digitales, en pantallas, y para ser leídos en pantalla no es lo mismo que para ser leídos en soporte papel. Lo puedan compartir entre ustedes y lo manejen. No sé si alguien tiene alguna duda, algo o algún tema que les parezca que el tema del lenguaje claro o de la claridad en la justicia pueda aportarles yo algo, me dicen, y lo vemos ahora en unos minutitos. A mí me pareció novedoso esto de escuchar que algún abogado ha sido sancionado por no poder, fue relevado de una sanción por no poder utilizar el sistema, que es como un mea culpa importante que está Te lo haciendo dejo, es el la caso justicia. Cajal Santos, sí, te lo dejo. Lo dejo ahí en el PowerPoint que les alcancé recién por el chat de WhatsApp, así que lo pueden compartir. Tenés el link al fallo, el fallo se llama Cajal Santos. Muy interesante esto.
porque peleamos también con el sistema, los auxiliares de justicia. Evidentemente, el sistema es un elemento fundamental en el ejercicio de la defensa y en el trabajo de hoy en día. Por eso vamos por ahí. Bueno, gente, los tengo que abandonar porque me tengo que llevar a mi hijo un cumple. Les agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Si en algún momento quieren hacer otra actividad, les juro que lo haremos un poquito más temprano. Hasta luego, muchas gracias y bueno, buscarnos en redes sociales. Les dejo acá nuestro sitio web y nuestras redes que somos iProcesal, Foro de Derecho Procesal Electrónico, mucha tecnología, muchos memes, gente muy divertida, abogados, pero sin camisa y corbata. Hasta luego, que tengan una linda noche. Pablo, Juan, te dejo todo el auditorio para vos. Chau, chau. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Juan, es tu turno. Bueno, permítanme primero presentarles a Juan. Muchos ya lo conocemos, pero por las dudas. Es amigo de la casa. Juan Pau es traductor público de inglés, egresado de la UBA. Completó la carrera docente para auxiliares de la cátedra de la Facultad de Derecho de la UBA en el año 2016 y cursa las últimas materias de la licenciatura en letras. No sé si ya terminaste, Juan. ¿Está actualizado esto? Lamentablemente está actualizado. Bien, me faltan dos finales. Ah, bueno, pero ya estás ahí. Está ahí. Sí. Se desempeña como perito judicial en diversos fueros de la capital federal desde 2012 y en la provincia de Buenos Aires desde 2017. Trabaja en forma independiente desde 2008, con especialización en documentación jurídica, económica, contable y financiera, y como traductor in-house del estudio jurídico Brons y Salas desde 2012. Se desempeña desde 2011 como docente de la materia Traducción 4, Traducción Jurídica y Económico-Empresarial de la carrera de Traductor Público de Inglés de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido nuevamente, Juan. Muchas gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por quedarse a escuchar. Obviamente gracias al colegio por la invitación. Es un honor estar en representación de los traductores y del regional de Morón. Así que bueno, el tema que nos convoca, como ya venían hablando los oradores anteriores, es el lenguaje claro. Yo, al ser traductor, creo que voy a dar una visión o un panorama que nos va a resultar más familiar, ¿no? Porque bueno, nosotros producimos textos, obviamente, primero tenemos que incorporar textos o entender textos que escriben otros y después producir un texto en el otro idioma, ¿no? Por eso somos traductores, básicamente. Yo, bueno, voy a compartir pantalla también, a ver si esto no se complica. Díganme si pueden ver la presentación. Ahí está el PowerPoint, no sé si lo pueden ver. A ver. Todavía no, pero suele tardar un poquito. Sí. Ahora sí. Ahí está apareciendo. Ahí está. Juan. Sí. Buenísimo. Bien, sí, lo que yo tengo para decir, obviamente, si tienen alguna pregunta me pueden frenar o la podemos dejar para el final, como habíamos hecho con los oradores anteriores. Lo que voy a hablar es del lenguaje jurídico claro en resoluciones de la provincia de Buenos Aires. Voy a tocar particularmente un tema que es el gerundio. Obviamente, para hablar del lenguaje claro se pueden decir un montón de cosas, podemos tomar textos y fragmentos de textos de un montón de resoluciones, fragmentos, textos enteros que se pueden mejorar. Todos tenemos nuestra versión para mejorar otros textos. Eso también es bueno y es muy propio de la traducción, de nuestro trabajo, ¿no? Que siempre se puede mejorar la traducción. Nunca una traducción es absolutamente inmejorable, nunca es perfecta la traducción. Entonces también esto va a pasar con la producción de textos en general, ¿no? Por empezar, antes de meterme más precisamente en el tema del que quiero hablar, cuando hablamos de claridad, ¿no? Obviamente
también hay que tener en cuenta qué es la claridad, ¿no? Porque obviamente lo que es claro para alguien puede no ser claro para otro. Cuando uno expresa como deseo que sea claro para cualquiera o que sea claro para todos el texto que estamos produciendo o de una resolución, en lo que sea, uno ahí también se tiene que preguntar, ¿por qué tiene que ser claro para todos si todos no lo van a leer? ¿No? Obviamente que sea claro, aunque sea para las partes, los que sí lo van a leer, ¿no? Y cómo medimos esa claridad, porque lo que es claro para uno puede no serlo para otro, cómo logramos esa claridad en el texto. No hay un metro patrón de la claridad. Sí hay ciertas pautas que se pueden ir siguiendo, que ahora las voy a mencionar brevemente, que se supone que le aportan claridad al texto. Pero bueno, siempre se supone, porque cada lector va a aportar su bagaje, va a poner en juego todo su bagaje de lecturas, de formación, de aprendizaje, cuando se pone a leer un texto. Y por ahí está muy claro para un lector conocedor de ese tema, pero no lo está para otro, por más que el texto sea claro en sí, ¿no? Y después nosotros también los traductores tenemos siempre la disyuntiva de qué hacer cuando nos encontramos con un texto que no es claro, ¿no? Porque, como decía Mónica antes, a veces está la idea de que el texto no es claro a propósito. Entonces nosotros como traductores, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos esa falta de claridad, esa ambigüedad, o mejoramos el texto y la quitamos, esa falta de claridad? Podemos a veces darnos cuenta de que un texto es poco claro a propósito, o simplemente nos damos cuenta de que, bueno, fue poco claro, pero sin querer, ¿no? Todas esas cosas entran en juego al momento de abordar un texto y después producir el nuestro, ¿no? Porque nosotros vamos a juzgar la claridad o falta de claridad del texto y después vamos a tener que producir un texto que supuestamente es una traducción de ese. Entonces, si es una traducción de ese, tiene que ser fiel a ese, y entonces, si ese original no era claro, nuestra traducción no tiene que serlo, pero a veces uno se da cuenta que puede mejorarlo. Bueno, obviamente no tengo una receta mágica, pero son todas cuestiones que a nosotros nos movilizan como traductores y nos generan dilemas y dudas, ¿no? Antes de meterme en el tema del gerundio, quisiera mencionar esa ley que ya nombraron un par de veces, tanto Hernán como Mónica, y creo que también Graciela. Es la ley 15.184 sobre el lenguaje claro, es de 2020, está por cumplir 2 años, es una ley provincial, y en su artículo 2 dice: se entiende por lenguaje claro el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. Un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades, ¿no? O sea, obviamente, como primera medida, uno celebra que haya una ley que, digamos, marque una pauta o siente como una especie de parámetro para que se redacten de forma clara los documentos que van a llegar al público, a la gente que va a la justicia, a organismos públicos, etcétera. Después, por otro lado, sucede lo que decía Hernán antes. Si alguien no cumple esta ley, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, como pasa con todas las leyes, que si no se cumplen no pasa nada, más que ley es una expresión de deseos. Pero bueno, se supone que mejor esto que nada, ¿no? Está bien, creo, la definición me parece interesante, ¿no? El lenguaje basado en expresiones sencillas, ¿no? Eso de sencillo, de nuevo, no, quizás terminamos en una cuestión circular, ¿no? ¿Qué es claro? Bueno, el lenguaje basado en expresiones sencillas. Y bueno, ¿qué es sencillo? Lo sencillo para uno no lo es para otro. Con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios. Bueno, ahí de nuevo, lo breve para uno puede no serlo para otro, y los tecnicismos a veces son necesarios, ¿no? Pero bueno, de nuevo, uno si ve esa ley, tiene todas estas cuestiones, y en el artículo 3, creo que el 3, da una serie de pautas que recomiendan para que los textos sean claros. Después, bueno, si quieren leerlas, son interesantes, y digamos, como digo, como una expresión de deseo, más que, bueno, esta ley no es que tiene un artículo a lo último que dice: si no se cumple esta ley,
será pasible de multa o de algo así, no pasa nada. Entonces, queda ahí, digamos, no pasa más que como una expresión de deseo. Pero la ley es una ley provincial y está bueno leerla o tenerla presente. No digo porque se nos vaya a aplicar, nosotros como traductores tenemos un original. Antes Mónica decía, nosotros los abogados estamos más preocupados por el qué que por el cómo. Bueno, nosotros traductores, el qué nos lo viene dado por el original, entonces ponemos toda nuestra energía en el cómo, ¿no? Que es decir lo mismo entre comillas, en el otro idioma. Obviamente, no son dos compartimentos separados, el qué por un lado y el cómo por otro, ¿no? Obviamente el cómo afecta al qué siempre, no es que son dos categorías totalmente distintas que no se afectan entre sí. Entonces, esta ley, para tenerla presente, para saber que existe, aunque sea. Después, bueno, me meto de lleno en el tema que quiero tocar, que es el gerundio, y quiero decir un poco por qué elegí este tema. Si vamos a la nueva gramática de la lengua española, va a decir que el gerundio se caracteriza formalmente por la desinencia NDO, adjuntada a la raíz verbal a través de la vocal temática en la primera conjugación, por ejemplo, amando, y el diptongo IE en la segunda y tercera, temiendo y partiendo, ¿no? De amar, temer y partir. Puede ser simple, saliendo, o compuesto, habiendo salido. En ambas formas, el gerundio carece de marcas de número, persona, tiempo y modo, por lo que su interpretación depende de factores externos al grupo verbal que encabeza, ¿no? Esto me parece importante, ya ahora sí, para nuestra función como traductores, ¿no? Cuando estamos traduciendo al español, y muchas veces, bueno, yo soy de inglés y muchas veces los textos en inglés tienen muchos gerundios que sí son correctos, pero que si se trasladan al español son incorrectos, pero está esta cuestión, ¿no? El gerundio carece de marcas de número, persona, tiempo y modo. Toda esa información el gerundio no nos la da. Entonces, si nosotros vamos a usar un gerundio, tenemos que tener presente que todas esas cosas no nos las va a decir, ¿no? Si vamos a usar un verbo en gerundio, bueno, ese verbo no sabemos quién lo está haciendo, cuántos son, si es singular o plural, qué persona, primera, segunda o tercera, no nos da el tiempo, si es presente, pasado, futuro, y no nos da el modo tampoco, indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿no? Entonces, toda esta información el gerundio no la da. Entonces, ¿por qué marco esto y por qué lo considero importante? Bueno, justamente porque como el gerundio no da esta información, yo trato de recomendar no utilizarlo, o utilizarlo lo menos posible, o cuando estamos seguros de que es correcto. Pero teniendo presente esto, que justamente cuando lo usamos, toda esta información no la damos. Entonces, o se pierde esa información o hay que reponerla por otro lado del texto, ¿no? Esto está, como decía, en la nueva gramática de la lengua española. Ahora tengo el libro acá, se los muestro. Igual creo que todos lo conocen, pero es bastante útil, bastante interesante. Las funciones del gerundio, ¿no? Obviamente el perifrástico, que es lo más común, el siguió leyendo, estoy jugando, estoy mirando la televisión, esos gerundios se llama perifrástico. Después tenemos el predicativo, que es, por ejemplo, llegó llorando, ¿no? El llorando, ¿por qué predicativo? Porque es predicativo, en este caso, subjetivo, ¿no? Predica algo del sujeto. Y después, lo que ahí puse entre paréntesis, son gerundios que a veces, de los cuales muchas veces dudamos. El típico, la carta pidiendo auxilio nunca llegó, el mensaje informándome de ello era bastante escueto. Esos gerundios son correctos, ¿no? El típico, me mandaron un mail pidiéndome tal cosa, ¿no? En esos casos es correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, esta publicación, la nueva gramática, nos va a hablar de verbos de comunicación o de información. En esos casos, acá el gerundio sí es correcto, ¿no? Porque si no, sabemos que la carta pidiendo auxilio, eso uno lo considera incorrecto. Pero cuando se refiere a cuestiones de comunicación o de información, es correcto. El adjunto circunstancial redactó el trabajo poniendo todo el cuidado del mundo. Este es bastante frecuente y creo que no genera dudas, ¿no? Porque redactó el trabajo ¿de qué forma? Bueno, poniendo todo el cuidado del mundo. Después los externos o periféricos, el ministerio, viendo el número de casos irregulares, anuló las pruebas, ¿no? Esto es distinto si sacáramos las comas, ¿no? El ministerio, viendo el número de casos irregulares, anuló las pruebas. Sin las comas, ahí ya
no suena tan bien, no es del todo correcto. Después tenemos otros usos, esto está sacado de otro libro, que acá también tengo, ahora se los muestro, que es Para escribir bien en español, claves por una corrección de estilo, de María Marta García Negroni, también muy útil, muy interesante como consulta, que nos da otros usos del gerundio que también son bastante usuales, pero digamos, no caen en las categorías más digamos, tradicionales como las que nombrábamos recién, de predicativo, etc. ¿no? El mandato, bueno, andando, ¿no? Como para dar una orden. El descriptivo, esto es lo que aparece abajo a veces en las fotos, como epígrafe, la presidenta saludando a los médicos residentes, ¿no? Abajo de una foto aparece esta descripción, ¿no? Y ahí el gerundio es correcto, porque justamente está mostrando la acción. Después el de sorpresa, queja, vos siempre protestando, eso también es muy usual. El fático, cambiando de tema, ¿qué pasó el otro día cuando llegaste? ¿no? De nuevo, ahí el cambiando de tema es muy usual, lo usamos mucho, y la verdad que no es incorrecto. Los incorrectos son, según esta misma publicación, por empezar el de posterioridad, ¿no? Terminó su monografía entregándola feliz al día siguiente, ¿no? Ahí, claramente, terminar la monografía y entregarla son dos acciones distintas, una después de la otra, entonces ahí el gerundio no funciona. Lo mismo cuando nos habla de consecuencia, estudió durante el verano pudiendo recibirse a principios de marzo, ¿no? Eso se puede decir fácilmente evitando el gerundio, estudió durante el verano y pudo recibirse a principios de marzo, así de sencillo. El especificativo, ¿ven? Han aprobado la ley regulando el precio de la leche, ¿no? Esto se asimila a lo que veíamos recién de me llegó una carta informándome de tal cosa, ¿no? Es la misma estructura, porque la carta es la que informa y acá la ley es la que regula, pero en este caso es incorrecto, en cambio en el anterior es correcto. Según esta publicación que les digo de la RAE, dice que es poco elegante ese otro uso de me llegó un mensaje informándome tal cosa, que es poco elegante, pero no lo considera incorrecto. Esto de aprobaron la ley regulando el precio de la leche, sí lo consideran incorrecto. Después, el modificador de objeto indirecto, le hablaba a un niño pidiendo limosna, ¿no? Acá el que pide limosna es el niño, entonces hay que decir, le hablaba a un niño que pedía limosna. Y el como más gerundio no le habló como considerándolo inútil, sencillamente no le habló por considerarlo inútil, ¿no? Estos son los usos frecuentes, los usos incorrectos más frecuentes. Y ahora paso a algunos ejemplos de resoluciones judiciales. No me queda mucho tiempo, pero bueno, tampoco tengo tantos ejemplos. Obviamente, cuando uno agarra una resolución judicial va a encontrar 2 millones de gerundios y muchas veces están bien usados, pero sí hay un abuso del gerundio. Se usa muchísimo, por más que a veces esté bien utilizado. Como decía, el gerundio no nos da marca de persona, de número, de tiempo ni de modo. Son todas categorías gramaticales que el gerundio no nos proporciona. Entonces, cuando vamos a traducir al español, si vamos a usar mucho gerundio, más allá de que esté bien usado, tenemos que tener presente esto, que todas estas categorías gramaticales va a haber que reponerlas por otro lado, con el contexto, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Acá tenemos, bueno, rechazó el agravio relativo a las costas, en tanto consideró que el objeto de la acción se considera cumplido cuando el requirente accede a la totalidad de la información pública solicitada, confirmando de este modo la aplicación del principio general de la derrota, ¿no? Cuando tenemos el de este modo o el así, en estos casos, en general nos va a hablar de un gerundio de posterioridad o de consecuencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos el gerundio y el así, o el gerundio y de este modo, de esta forma, suelen ser marcas de posterioridad o de consecuencia, entonces incorrectos. Después cuando dice, con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia, ahí también suena lo mismo. Suena que terminó el acuerdo y después se dictó la sentencia, ¿no? Entonces ahí se puede evitar. Esto es de la Suprema Corte de la provincia. A ver, me salté uno. Después tenemos el Tribunal de Casación Penal, en cuyo interior se halló una bolsa de nylon conteniendo en su interior una sustancia blancuzca con color blanca tipo piedra símil cocaína, ¿no? Ahí el conteniendo claramente suena, para los que somos de inglés, suena a inglés, claramente. Entonces, con decir que contenía en su interior o que tenía en su interior o directamente una bolsa de nylon con una sustancia. Ya se entiende que la sustancia estaba dentro de la bolsa.
¿no? Después, el 15 de junio de 2020, siendo aproximadamente, bueno, ese gerundio no es incorrecto porque justamente nos habla de simultaneidad, ¿no? A esa hora, bueno, era esa hora y pasó tal otra cosa, aunque obviamente también se puede evitar, aproximadamente a las 20:20 y listo, ¿no? Después tenemos otro del Tribunal Oral Federal de San Martín. El propio Luis Rodolfo Aguilera, al ampliar su declaración indagatoria, manifestó que aquella le pertenecía a él. Aquella habla de un arma, desvinculando así a la nombrada de su posesión. La nombrada es otra persona de su posesión, o sea, la posesión del arma, ¿no? Cuando dice el arma me pertenece a mí, entonces desvincula a otra persona de la cual se decía que era la poseedora del arma, ¿no? Entonces, acá el desvinculando así, ese así nos marca posterioridad o consecuencia, entonces es incorrecto. Después, el no hacer lugar a la declinatoria de competencia solicitada por la defensa del imputado Luis Rodolfo Aguilera, debiendo continuar el trámite de estas actuaciones bajo la órbita de esta justicia de excepción. Acá, de nuevo, es una consecuencia. Como no hago lugar a la declinatoria, debe continuar el trámite bajo la órbita de esta justicia de excepción, ¿no? La justicia de excepción en general se usa para referirse a la justicia federal, por eso Tribunal Oral Federal de San Martín, ¿no? Acá el debiendo claramente es una consecuencia que se puede evitar, por lo cual debe continuar el trámite, listo, no hay ningún problema. Después tenemos de la Cámara Civil y Comercial de Morón. La parte actora se queja del rechazo de su demanda dando diversos argumentos, ¿no? Acá pareciera ser simultáneo, ¿no? La queja con el dar los argumentos, con lo cual sería correcto. Después el resumiendo, que es más o menos lo que hablábamos antes del fático, ¿no? Cambiando de tema. La responsabilidad médica es parte de la responsabilidad civil en general, requiriendo la configuración de sus mismos presupuestos. Acá requiriendo ya es más dudoso, ¿no? Por lo cual se requieren los mismos presupuestos, algo así, ¿no? Se puede parafrasear de alguna forma. Después tenemos, por último, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, la resolución dictada por el señor juez interinamente a cargo del Juzgado de Garantías número 3 departamental, mediante la cual nos hizo lugar al sobreseimiento del mismo justiciable, disponiéndose la elevación a juicio. Acá, de nuevo, parecería ser una consecuencia, una posterioridad. Y después el Ministerio Público Fiscal ha omitido evacuar las citas de su pupilo, vulnerándose así el derecho de defensa. Ahí está el así nos vende, el así te manda preso, por decirlo de alguna manera, entonces ese gerundio es incorrecto. Bien, ahora dejo de compartir y les muestro los libros que les estaba mencionando. Acá, bueno, este es el manual de la Real Academia Española, está al revés, bueno, claramente. Nueva Gramática de la Lengua Española, muy útil para consultar todas estas cosas. Después tenemos el de García Negroni, bastante visual, para escribir bien en español. Claves para una corrección de estilo, obviamente es la misma idea que el manual, que la Nueva Gramática, pero quizás más ameno o más para el público en general, ¿no? Y después está otro libro que lo recomiendo, no lo cité en la presentación, pero me resulta muy útil, seguramente lo conocen, que es la Ortografía de la Lengua Española, que tiene obviamente todas cuestiones ortográficas. Uno siempre duda qué mayúscula, qué minúscula, si pongo mayúscula cuando es el nombre de una canción, de una obra de teatro, de una revista, de un libro, de un capítulo, etcétera, etcétera. Pongo mayúscula en todas las palabras en la primera, pongo con cursiva, negrita, bueno, comillas, bueno, todo eso está resuelto acá y un montón de cosas más que recomiendo mucho para los que trabajamos escribiendo en español todo el tiempo, porque bueno, son obras de consulta, no para saberse todo, porque claramente es imposible, y aparte siempre hay una excepción para todo, pero son obras de consulta útiles para tener a mano y más que escribir perfectamente, que no se puede, sino uno resolver los problemas con los que se cruza siempre de la misma forma. Si uno siempre resuelve los problemas de la misma forma, va a dudar menos y va a perder menos tiempo. Así que bueno, eso era lo que tenía para decir. Romina pregunta, el nombre del último libro, Ortografía de la Lengua Española, también es de la Real Academia Española. Son libros, tanto este como la gramática, que tendrán 10, 12 años, pero bueno, nos salieron versiones más nuevas, así que esto es lo último
y lo más nuevo, obviamente, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el de la Real Academia Española que está en internet, todo eso también suma mucho, pero estas obras son mucho más exhaustivas y tienen un montón de casos más, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, me pasé unos minutos, pero bueno, traté de hacer lo más rápido que pude para cumplir los tiempos. Pareciera que no hay preguntas. No sé si alguna se nos pasó, pero yo quiero hacer una reflexión sobre esto que marcaste. Me pareció muy interesante esto de que en algunos casos realmente nos preguntamos, ¿no? Si la intencionalidad a veces del funcionario no fue escribir sin claridad, ¿no es cierto? Porque a veces realmente cuando estamos traduciendo un expediente judicial y nos toca determinados párrafos, cuando podemos llevar el hilo de lo que está sucediendo, llegamos a la conclusión que hubo una intención de oscurecer el mensaje, ¿no? Una decisión difícil de tomar, esa de mantener el oscurantismo del texto, o no sé si querés hacer una reflexión. Sí, no, eso uno duda todo el tiempo, porque a veces se puede mantener esa poca claridad, esa ambigüedad, a veces no, hay ciertas expresiones que la verdad el idioma no nos permite mantener la claridad, y también lo que hay que tener cuidado es de no poner falta de claridad, o no sacar, no quitar claridad donde la había en el original, ¿no? Porque pueden darse todas las combinaciones posibles, a veces si uno no tiene cuidado o no hay una revisión, digamos, meticulosa, ¿no? Porque bueno, si el original es poco claro, tengo que tratar de, aunque sea dilucidar cuál es el significado verdadero, si se quiere. Si no lo puedo dilucidar y tengo que trasladar esa ambigüedad, bueno, hay que ver, a veces el lenguaje no me lo permite porque cierta expresión no existe en el otro idioma y tengo que ser más, digamos, mi traducción tiene que ser más clara que el original, y bueno, son decisiones que uno va tomando todo el tiempo, pero creo que con la práctica, y si uno más o menos traduce este tipo de cosas medianamente seguido, uno sabe, uno se imagina qué es lo que quieren decir, ¿no? Ya se mete en la cabeza de los abogados, o piensa, no meterse en la cabeza porque telepatía no hacemos, sino que piensa como ellos, ¿no? Piensa qué quisieron decir acá, ¿no? Y no es que uso ese método para justificar todas mis decisiones, pero a veces queda claro, ¿no? Porque tampoco es que hay un propósito oscuro y conspirativo detrás de todas las resoluciones judiciales, ¿no? Es simplemente el trabajo de ellos, y nuestro trabajo es justamente con esos textos. También tenemos nuestro trabajo con nuestras particularidades, ¿no? No es que van a intentar, digamos, ambigüedad porque sí todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, son decisiones que se van tomando, y creo que el mayor contacto con esos textos nos hace después decidir más fácil o más rápidamente qué hago con esta ambigüedad, ¿no? Yo por lo menos me manejo así, pero hay que tener cuidado y tener claro que, bueno, esas ambigüedades o faltas de claridad aparecen todo el tiempo, y uno tiene que tomar decisiones, ¿no? De cuánto alejarse o cuánto acercarse o pegarse, o bueno, etcétera. Bien. Bueno, parece que no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer algún aporte. Bueno, Juan, cumpliste a rajatabla con el tiempo y con la presentación, como siempre, de excelencia. Te agradecemos tu participación en la jornada Gracias a ustedes, y, gracias por la invitación. y les agradecemos a todos también los que estuvieron acompañándonos. Eh, Sigan en contacto porque la semana continúa y hay más actividades en el marco de esta celebración virtual que estamos haciendo para llegar a todos lados y estar presentes en la medida de lo posible con los colegas, salvando las distancias. Muchas Miriam, gracias. no sé si quieres decir algo, Miriam, o cerramos. No, les quería sacar una foto, a ver si están, yo no sé si no veo algunas caras porque están apagadas las pantallas o porque a mí internet me está jugando una mala pasada por momentos. Pero bueno, los que quieran aparecer en la pantalla, les voy a sacar una foto. A ver, aguárdenme un momentito. Bueno,
Cheese. Listo. Bueno, estamos viendo algunos saludos. Muchísimas gracias a todos por haber participado.